Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas y de la Universidad de la Torá, en la intención de traer nuevamente los espacios de la ciencia a la espiritualidad, porque la Torá es básicamente ciencia. En esta noche estaremos hablando, continuamos hablando acerca del mes de Elul, el mes de Elul, en el cual ya estamos en la mitad de mes, en la espera de la próxima luna nueva, en la que se celebrará, de acuerdo al calendario bíblico lunar, la fiesta de las trompetas, y que de acuerdo a la costumbre religiosa judía, se celebra el nuevo año, la venida del nuevo año, el año número 5781. En este mes decíamos que se producen muchas simbologías respecto del fin de los tiempos. El primero del siguiente mes, la siguiente luna nueva, simboliza básicamente el fin del mundo, las bodas del Cordero y también la coronación del rey. La coronación del rey. Desde luego, todas estas deben ser interpretadas bajo el conocimiento de que son alegorías respecto de nuestra transformación interna. No hay ningún fin del mundo como nos enseñaron. No quiere decir que el mundo en pocos días se va a acabar. Y por lo tanto, ese también es el día del juicio, el famoso día del juicio. ¿Por qué es el día del juicio? Lo vimos en clases pasadas. Es el día del juicio porque en ese día se hace un juicio, o mejor dicho, en ese día hacemos un juicio respecto de todo lo que hemos hecho en el año que termina, y este juicio nos ayuda a reflexionar para replantearnos el siguiente año. Por lo tanto, el día del juicio final es también una alegoría que está ligada al calendario. En esta alegoría que está ligada al calendario, los últimos 30 días son los días de reflexión. En estos 30 días reflexionamos, como ocurre en todas las civilizaciones. Cada fin de año se reflexiona en lo que se hizo en ese año, se hace un juicio final de ese año. Y desde luego se promete, se reflexiona, se planifica un nuevo año con nuevas ganas. Y de eso se trata. Todo el tiempo tenemos que renovarnos, como la luna, que se renueva cada mes. Y por eso, precisamente, el año también, el año nuevo judío, inicia con una luna nueva. Es decir, siempre un año nuevo, así como el mes, inician con una luna nueva. En esta simbología del mes de Elul, vamos a regresar a la frase inicial, del símbolo del mes de Elul. ¿Cuál es el símbolo del mes de Elul? El mes de Elul, una de las principales simbologías que está relacionado con que las letras son las iniciales de una frase que le vamos a poner enseguida. ¿Bien? La frase en hebreo es,
Ani, ani, ledodi, vedodi, li. ¿Ah? Esto simboliza, está simbolizando o tiene palabras, las palabras de las iniciales que corresponden a las letras del mes de Lul, ¿cierto? El mes de Lul nuevamente sería, o se escribe de esta forma. Vamos acá. ¿Sí? El mes de Lul se escribe de esta forma. Vamos a mejor ponerle en otra parte y le vamos a poner aquí, Elul. ¿Sí? El mes de Lul, que significa que las primeras letras corresponden a las letras del mes de Lul, ¿no? Entonces vamos a poner. Esto simboliza nuevamente las letras que hemos estado hablando en hebreo, simbolizan o se traducen como yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. ¿Sí? Aquí, antes de pasar a otra reflexión, vamos a notar que hay dos grandes partes en esta frase, ¿no es cierto? La primera parte es yo soy para mi amado, que corresponde mi parte, ¿no es cierto? Y mi amado es para mí, que corresponde a la segunda parte. ¿Sí? Vamos a mantener esta reflexión, esta división de esta frase en dos partes, ¿sí? Que corresponden al tiempo de este mes, el mes de Lul, ¿no? Y justamente estamos ahora en la mitad de mes, pasando de la primera parte del mes a la segunda parte del mes. Y por eso quizás vale la pena esta reflexión. Ahora, por ahora vamos a analizar, recordemos, cuál es el principal elemento que se utiliza para la limpieza. Y por lo tanto es el símbolo de nuestra limpieza espiritual. El principal elemento que se utiliza para nuestra limpieza es el H2O, ¿no es cierto? El agua. ¿Bien? El agua. ¿Ah? Entonces, este elemento en la Torah está simbolizado por ¿qué letra? Está simbolizado por la letra por la letra Mem, perdón, Mem, ¿sí? Que corresponde en hebreo a esta letra. ¿Dónde está? Perdón, a esta letra. La letra Mem, ¿cierto? Vamos a hacerle un poquito más grande esta letra. La letra Mem. ¿Ah? Y la letra Mem simboliza las aguas. En realidad, en el hebreo es plural. El plural, las aguas. ¿Cuál es el valor de la letra Mem? 40. La letra Mem vale 40. 40. ¿Cierto? La letra Mem vale 40. Y vamos a encontrar en la misma frase una alusión, una referencia, ¿sí? a este tiempo de purificación, porque el mes de Lul es un tiempo de acercamiento y el tiempo de acercamiento es un tiempo de purificación, ¿no es cierto? Tenemos que estar puros, vestirnos, como dijimos, de ropajes
blancos, puros y resplandecientes. ¿No? ¿Para qué? Porque una novia, imagínense, si se trata de las bodas del cordero, la novia tiene que prepararse, tiene que crear su vestido blanco. ¿Ah? Vestido blanco que tiene que ser fino, ¿no es cierto? Puro y resplandeciente. ¿Ah? Pero esto alude a las vestimentas que tenemos que vestir nuestra alma. No son estas vestimentas, sino son las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma, repasemos un poquito cuáles son. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento, habla y la acción, ¿cierto? Estas son las vestimentas del alma. Entonces vamos a ponerle por aquí vestimentas del alma. ¿Sí? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Y luego vamos a hablar un poquito de el pensamiento, el habla y la acción. Cuando regresemos a esta parte, a estas dos partes que corresponden a yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Bien, entonces, ¿de dónde sale 40? Curiosamente, todas estas palabras terminan en una letra yud. Ustedes se fijan aquí, Ani, Ledodi, ¿sí? Bedodi, Li. ¿Sí? Ani, Ledodi, Bedodi, Li. Muy bien. ¿Cuánto vale una letra yud? 10. Letra yud. 10. Letra yud. Vamos a ponerle por acá. ¿Sí? Una letra yud. ¿Vale? Una letra yud vale 10. ¿Cierto? La letra yud vale 10. Entonces, perdón. 10. Bien. ¿Cuántas letras yud tenemos aquí? Son 4 letras yud, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí hay 40, ¿no es cierto? Cada yud vale 10. Por lo tanto, la suma de todas estas letras son 40. 40, que alude a la letra mem. ¿Sí? La letra mem que acabamos de encontrar aquí, ¿sí? De estos 40 o de esta letra mem de aquí, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es la costumbre de este mes? Recordemos un poquito el calendario que hemos estado hablando. Vamos a dibujarlo nuevamente. El calendario hebreo, ¿no es cierto? El calendario hebreo, siempre lo dibujamos como un círculo, ¿no es cierto? Y el inicio, por ahora le ponemos acá abajo, el inicio del año, ¿sí? Que va a ser en este séptimo mes. Acuérdense que hay 2 inicios de año. El primer inicio de año es en Pesach, acá arriba, y diametralmente opuesto está el inicio de la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. Bien, entonces, el último mes es el sexto mes. El sexto mes lo vamos a dibujar aquí.
este sexto mes, ¿sí? Los últimos 30 días, ¿sí? Entonces vamos a poner 30 días. Aquí, ahí. 30 días. ¿Cierto? Perdón. 30 días del mes. Porque este mes siempre va a tener 30 días. Bien. Y luego dijimos que hay otra fiesta. Después de 10 días después, hay una fiesta nueva aquí que se llama el día de Yom Kippur. Entonces le vamos a poner Yom Kippur o el día del perdón. Este día de Yom Kippur está a 10 días, o es el 10º día. 10 días. ¿No? A ver, el día número 10. Vamos a ponerle simplemente el número aquí, ¿no? El día número 10. Por lo tanto, entre el Lul, entre el primero, la luna nueva de Lul, y este día de aquí, vamos a ponerlo así, ¿no? De aquí, acá, van a haber 40 días. ¿Sí? De hecho, los hebreos, los sabios, consideran todo este mes el mes de preparación. A todo este mes, y desde el primer día del mes de Lul hasta el día de Yom Kippur, estos 40 días, a todos estos 40 días, se le conoce como los 40 días del arrepentimiento. Los 40 días de la preparación para llegar al día del perdón. Entonces, aquí está configurado en el Ani, Le, Do, Di, Ve, Do, Di, Li, o yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Está configurado precisamente estos 40 días de Teshuvah. En hebreo, al arrepentimiento se le conoce como Teshuvah. Los días de Teshuvah son 40 días. ¿Qué es la Teshuvah o el arrepentimiento? El arrepentimiento es el día en el que el hijo pródigo vuelve y es perdonado. ¿Sí? El día en el que se le perdonan todos los pecados y se inicia un nuevo proceso en la vida. Entonces, todo esto está, como dijimos, aludido aquí en el mes de Elul. Bien, entonces, sigamos un poquito con los significados de este mes. Hay una cosa más, una cosa interesante. Que tiene que ver con el tocar el shofar. En este mes, durante este mes y durante los días de Rosh Hashanah, se toca el shofar. El shofar es un sonido que despierta el alma. Acuérdense, ¿por qué tiene que despertar el alma? Porque nosotros a veces somos como las vírgenes que están dormidas. Y el sonido del shofar tiene que despertar nuestras almas. Pero ahora, este sonido es un sonido que penetra el alma. Y tocar el shofar, para tocar el shofar hay que hacer ciertos esfuerzos. Hay que prepararse y todo eso, ¿no? Voy a
tratar de hacer un sonido? ¿Qué notaron ustedes cuando toqué el shofar? Mis mejillas se inflaron, ¿no es cierto? Inflaron. ¿Cómo se inflaron? Con aire. ¿En qué forma se inflaron? Como dos manzanas, ¿no es cierto? Como dos manzanas. Y ahora vamos a un verso. Vamos a un verso de la escritura. En el libro de Proverbios 25:11. El libro de Proverbios 25:11. ¿Qué dice? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando hablamos de manzanas en la escritura, nos da la idea, desde luego, como estas dos mejillas que se inflaron como manzanas. Y precisamente ahora tenemos que regresar al dibujo que le dijimos, que tiene dos partes, ¿no? El dibujo tiene dos partes. Ani, ledodi, es la primera parte. Bedodi, li, es la segunda. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Estas dos son como las dos manzanas que se inflan cuando tocamos el shofar. ¿En dónde se me inflaron las dos manzanas? En mi rostro, ¿no es cierto? En el rostro. Sus mezquillas. Y no sé si ustedes notaron, en la canción que tocamos al inicio hablaba de dos manzanas, ¿sí? De las dos manzanas que, son el símbolo o se utilizan mucho en la simbología de Rosh Hashanah. ¿Bien? Estas dos manzanas, veamos dónde estaban, corresponden las, a la alegría que produce el rostro de lo que se conoce como el rostro del Creador. ¿Sí? El rostro del Creador son como las dos manzanas sagradas. Ahora, si regresamos un poquito, déjeme tratar de encontrar el documento. A ver. Voy a tratar de encontrar el documento del árbol de la vida para poder explicar lo que voy a explicar. Veamos. Aquí. A ver. Aquí. Bien. Entonces, entonces vamos a buscar esto. El documento corresponde a las 10 sefirot.
o el árbol de la vida, ¿no? Este árbol de la vida, hemos hablado siempre que le dividimos en dos partes. La primera parte corresponde, perdón, vamos a hacer algo. La primera parte corresponde a lo que se conoce como la cabeza o el rostro, ¿no? Y la parte inferior, la que corresponde al cuerpo, ¿cierto? En el rostro, están las dos mejillas. Las dos mejillas son estas. ¿Sí? En el rostro del creador, perdón, vamos a hacerle un poquito mejor. Aquí. Y están las dos mejillas. Entonces, estas dos manzanas del rostro son las que se inflan, son las que se enrojecen, son las que emiten ese esfuerzo para iluminar toda mi alma. Entonces, estas son las que penetran, son las que van a penetrar mi interioridad, ¿sí? Para el proceso de transformación. Entonces, si recordamos este pasaje, el pasaje que alude a las manzanas, dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata. Bien, entonces ahora, si es que recordamos un poquito las clases pasadas en donde, perdón, en donde hablábamos de los grandes miedos. ¿Cuáles son nuestros grandes miedos? Si recuerdan, esto está simbolizado por animales. El lobo. Vamos a poner aquí los grandes miedos. Los grandes miedos son el miedo del león, y le voy a poner a la inversa, un poquito así. El miedo del león, el miedo del lobo, El miedo de la serpiente. el miedo del lobo y el miedo de la serpiente, La serpiente. ¿cierto? Y el miedo de la serpiente. Entonces vamos a hacer un poquito así. El miedo de la serpiente, el miedo del lobo y el miedo del león. Bien. Les pongo en este orden porque ahora vamos a precisamente a ver cómo se relacionan estos símbolos con el árbol de la vida. El miedo el miedo al león era el miedo a la muerte, ¿no es cierto? El miedo del lobo es el miedo a la violación. Y el miedo de la serpiente es el miedo a la locura. ¿Por qué el miedo de la serpiente le pusimos arriba? Porque la locura ataca A la cabeza. ¿no es cierto? A la cabeza. A la cabeza. El miedo a la violación le ponemos en la mitad porque representa esta parte en donde sentimos miedo cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias difíciles, ¿no? El primero que se exalta es el corazón, pero también representado por nuestro órgano sexual, porque la violación está representada precisamente por ese órgano. Cuando hablamos de la violación, estamos en su conjunto hablando de la violación a todo ser humano, la violación a su intimidad, cualquiera que ésta represente. Y
el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo representado por el león y es el miedo en nuestras acciones. Por eso es que está representado en la parte de abajo. Vamos un poquito más. Hay un concepto, digamos, de que hay ciertos metales. Además, ciertos metales que están asociados a estas rectificaciones. Y precisamente con estos metales se construyó el templo. Entonces vamos a poner aquí, el templo se construyó con oro, ¿cierto? También se construyó con plata. Y se construyó también con bronce. Bronce, ¿sí? Entonces, regresando nuevamente a esta simbología, el templo que fue construido en el desierto, fue ordenado a construirlo por Moshe, fue construido con estos tres metales preciosos. El oro, que es el más puro de los metales, rectifica nuestras acciones. Vamos a poner el pensamiento que estaba por ahí. A ver. Así. Y le ponemos de este color. Así. Bien. Entonces, dice, los tres metales primarios de la Torah con los que fue construido el tabernáculo del desierto y el templo sagrado son oro, plata, perdón, y cobre. Yo me equivoqué aquí, ¿no? Vamos a ponerle cobre, ¿sí? Aunque creo que en algún sentido es similar, porque está escrito también bronce, ¿no? Bueno, vamos a ponerle cobre para seguir el sentido. Bien. Perdón, vamos a borrar esta parte. Y vamos a ponerle aquí es el cobre. El oro alude al lobo, aunque aquí también hay algún problema. El oro alude al lobo y el cobre a la serpiente. Esto implicaría que el león corresponde a la plata. Bueno, perdón, aquí hice un cambio. Vamos a poner al revés también, ¿no? Vamos a poner, es al revés. Bien. Entonces, el lobo, el oro alude al oro, el oro alude al lobo y el cobre a la serpiente y el león a la plata. Bien. El león a la plata. Y así. El león a la plata. Entonces, ¿por qué el cobre, siendo uno de los metales menos preciosos de los tres, es el que cura la locura? ¿Se acuerdan que en el desierto fue levantada una serpiente de cobre? ¿Sí? Una serpiente de cobre para que aquellos que habían ejecutado alguna cosa mal, algún pecado, pudieran mirar a la serpiente de cobre, que de paso es Mashiach, el símbolo de Mashiach, ¿no? El símbolo de Mashiach. Entonces, siendo perdón, ¿qué hice aquí? Está un poco mal, no es
no debería poner león, sino plata, ¿no? A ver. Esto sería plata. Perdón, ahí sería plata. Ah. Entonces, decía, déjenme revisar un poquito. Por esos errores que estuve tomando los datos del internet, ¿no? ¿Qué significa manzana? Estábamos tratando de llegar allá. La manzana de oro, dice, con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, regresamos a esta parte de acá. La manzana de oro, como manzana de oro, ¿sí? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, que nosotros debemos transformar nuestros dichos, ¿sí? Que son básicamente los que alude ya la parte del pensamiento, del habla y la acción. Es decir, en el pensamiento estaría el cobre, ¿sí? Pero ahora, la manzana con las figuras de plata es como la palabra dicha como conviene. Entonces, aquí vamos a nuestro, cuando decimos en realidad ya con lo que sentimos, ¿no? Por eso estamos en la rectificación del cuerpo. Entonces, esto que está aludido aquí son las simbologías de la escritura. En Rosh Hashanah existe este símbolo de comer manzanas, que las manzanas aluden, número uno, como dijimos, a esta parte que nosotros como soplamos el shofar tenemos que sacar aire de nuestros pulmones, de nuestra interioridad, se nos inflan nuestras manzanitas arriba en el rostro y sale un sonido lastimero. Y estas manzanas aluden al rostro del Creador, el rostro del Creador, que son como dos manzanas rojas que tienen que unificarse en Rosh Hashanah. Entonces, y por eso en Rosh Hashanah se tiene que comer manzana con miel. De paso, en la definición vamos a buscar en la Biblia. Vamos a poner en la Biblia. Vamos a poner aquí manzana y vamos a ver los significados. Manzana es tapuaj. Tapuaj, pero si bien es cierto que la manzana tiene una fragancia muy, muy hermosa, muy bonita, viene de una raíz, ¿sí? Que además de soplar, significa afligir, atizar, despreciar, ¿sí? Y después de eso dice llenarse de dolor, soplar y soplo. No sé si ustedes se fijan allí. ¿Por qué tomamos en Rosh Hashanah manzanas con miel y comemos el ceder de Rosh Hashanah es tomar manzanas con miel? Porque sabemos que el siguiente año no va a ser fácil. El siguiente año va a ser afligido. Va a ser de aflicción, va a ser de problemas, va a ser de esfuerzo. Quien quiera que haya pensado en el año pasado, en que todos los días de este año van a ser los mejores de su vida, y desde luego que nos deseamos que los días van a ser los mejores de nuestra vida, pero sí tenemos que estar conscientes que cada día es un nuevo esfuerzo y ese nuevo esfuerzo tiene que pasar por la aflicción. Es decir, cuando llegamos a Rosh Hashanah y comemos la manzana
en realidad, si es verde especialmente, es un poco agria, ¿no es cierto? Es ácida, agria. Y, y nosotros, cuando en el ceder comemos manzana, le mojamos con miel. ¿Para qué? Para endulzar nuestros juicios. Entonces, ¿qué significa esto de endulzar nuestros juicios? Entonces aquí la manzana, que decíamos que es como oro, que es en realidad está rectificando nuestros miedos, ¿cierto? Nuestros miedos internos, y también la manzana significa esas aflicciones. Entonces, cuando comemos, vamos a endulzar nuestros juicios. ¿Qué significa endulzar nuestros juicios? Es decir, todas las tareas que realizamos en el año van a requerir esfuerzo, van a requerir sufrimiento, ¿no? Y eso simboliza la manzana. Pero para comer, para que esa manzana nos sirva, sea de provecho, al menos cuando entra a nuestra boca la vamos a endulzar con miel. Es decir, ¿qué hacemos? Endulzamos nuestros juicios. Eso es parte de la rectificación de nuestra interioridad. ¿Bien? La interioridad nuestra, que está compuesta de estos miedos: el miedo a la locura, el miedo a la violación y el miedo a la muerte. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos miedos, y esto alude a qué personaje en la historia relatada en la Torá. ¿A qué personaje aluden estos tres miedos? Tres grandes miedos. Y esto vimos en una clase pasada. ¿Bien? Estos tres grandes miedos son o corresponden a un patriarca. A Isaac. Isaac, ¿no es cierto? Isaac, que aquí faltaría, sí, Isaac, que a la final está simbolizado por el significado de su nombre. Todo este proceso implica a la final como el miedo reirá. Eso es el significado de Isaac. Hemos estado estudiando Isaac no en vano, no para nada, porque Isaac representa nuestros miedos que siempre que nos enfrentamos a un nuevo año, no sabemos qué pasa, no sabemos qué es lo que vendrá, a qué tendremos que enfrentarnos. Y de hecho, este año que nos tocó toda esta pandemia grande, cuando esperábamos a este año, no nos imaginábamos que iba a haber, que iba a venir, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, cuando llegamos al primer día del año, sí nos enfrentamos con un poco de miedo. ¿Y cómo tenemos que enfrentarnos a este año? Si bien entramos con un miedo natural, el miedo natural tiene que ser endulzando nuestros juicios. Es decir, de alguna forma tenemos que ponerle un poco de miel a nuestros temores, ¿sí? O lo que se llama el sacrificio de Isaac, que fue el cubrirle con amor. La bondad amorosa de Abraham le cubrió con bondad a su hijo, a su miedo, a nuestro miedo, para que éste pueda rectificarse. Y es ese justamente el inicio de nuestra transformación. ¿Por qué? Porque los miedos comienzan ahora a reír. Cuando en Rosh Hashanah nos deseamos que tengamos un buen año, esos deseos son el endulzar nuestros juicios. Endulzamos nuestros juicios para poder enfrentarnos a los desafíos del nuevo año. Por eso son desafíos,
Los desafíos son esfuerzo que hay que enfrentarlo con mucha fuerza. Entonces, estos 30 días que son de este mes, en realidad llegan a ser 40 con los 10 días de espera hasta el día del perdón. Y en estos 40 días realizamos este proceso de teshuvah, o de reflexión, o de arrepentimiento, para ir transformando todos nuestros errores que cometimos en este año, en la espera de que el próximo año ya recoja estos esfuerzos en forma de sabiduría. Y eso es lo que representaría la manzana con miel. Y es por eso que tocamos el shofar, en donde se nos inflan nuestras dos manzanas. ¿Por qué las dos manzanas? Porque las dos manzanas están en el rostro y son con las facultades intelectuales que tenemos que trabajar nuestros aspectos emocionales. Entonces, cuando hacemos lo del ceder hay ciertos detalles en el ceder y uno de ellos es las manzanas con miel. Ahora ya sabremos que cuando comamos manzanas, les mojamos con miel para endulzar nuestros juicios en el próximo año. Entonces, todo es una simbología y no tiene nada que ver con las famosas profecías a las que hemos estado acostumbrados a escuchar, que tales y tales cosas, tales fenómenos naturales son anuncios de presagios ni de cosas semejantes. La Torah es Torah de vida y la Torah de vidas es la que nos transforma. Es decir, que cada vez inclusive tiene que ser mejor. Cada día siguiente tiene que ser mejor. Cada día siguiente tiene que ser de ascenso. Por eso la escritura dice de gloria en gloria, de ascenso en ascenso, de victoria en victoria. Hasta aquí la clase de hoy.